Listo. Ahí empezamos a grabar. Bueno, chicos, empezaremos. Hoy vamos a tratar la guía número 8. Son 7 ejercicios donde los temas son luz y óptica. ¿Estamos? El ejercicio número 1. ¿Qué es lo que nos dice? Son dos incisos. El inciso A, el 1, inciso A, nos dice, vamos a colocar, tenemos los datos. ¿Cuál es la frecuencia de la luz? A ver. Frecuencia, ya sabemos que lo ponemos así, la frecuencia F de la luz verde con una longitud de onda de 525 nanómetros. Longitud de onda, con el símbolo lambda, es igual a 525 nanómetros. Y nos pregunta cuál es la frecuencia. Estamos hablando de la luz. ¿Cuál es la ecuación que han visto en teoría que me relaciona la frecuencia y la longitud de onda? ¿Qué ecuación podemos utilizar? La velocidad es igual a ¿qué? A la longitud ¿Hemos visto de teoría? onda por la frecuencia. Exacto. Bien, Antonella. Longitud de onda por la frecuencia. ¿Listo? Esta fórmula no solo lo hemos visto en luz, esto ya lo venimos viendo desde ondas de sonido y todo, ¿no? Sí. Entonces, fíjense, la velocidad, en este caso, ¿de quién sería? La velocidad de la luz. Entonces, en vez de colocar V, yo coloco C. ¿Y la velocidad de la luz es una constante o no? Es una constante. Es aproximadamente 3,00 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto es la velocidad de la luz. ¿Estamos? Entonces, fíjense, me pide la frecuencia. Es decir, de esta ecuación, la frecuencia es mi incógnita. ¿Y qué datos conocemos? Conocemos la longitud de onda y conocemos la velocidad de la luz. ¿Estamos? Entonces, de acá, lo que yo puedo hacer es despejar la frecuencia. ¿Sí? Si de acá nosotros despejamos la frecuencia, ¿qué sería? ¿Cómo quedaría esa ecuación? La frecuencia sería igual a ¿qué? La velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda que está multiplicando pasa a dividir la longitud de onda. ¿Cierto? Bien. Bueno, a ver, veamos. Unidades. La velocidad de la luz, 3,0 por 18 metros sobre segundo. Y la longitud de onda está ¿en qué unidades es eso? Nanómetros. ¿Cuál es el factor de conversión de nanómetros a metros? Un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Vamos a admitir. ¿Sí? Un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Entonces yo puedo agarrar acá y decir, un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Acá fíjense,
que nanómetro con nanómetro se simplifica y lo que me queda es 525 por 10 a la menos 9 metros. ¿Estamos? Bien, perfecto. La longitud de onda ya lo tengo en metros y también la velocidad de la luz. ¿Estamos? Si nosotros reemplazamos acá, la velocidad de la luz es 3,00 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y esto dividido entre la longitud de onda de la luz, que es 525 por 10 a la menos 9 metros. ¿Estamos? ¿Qué podemos simplificar ahí? Metros. Los metros. Metro con metro se va. ¿Cuánto de esa cuenta? Yo la hice y me da 5,71. Y en la guía hice como 70, no sé. Bueno, no, puede que haya un error. Entonces sería 5,71 por 10. Por 10 a las 5 me da. Bien, espera a ver, en un ratito. ¿Da por 10 a las 5? 571 me da, por 10 a la menos 4. A mí me dio igual. 571 por 10 a la menos 4. ¿Estamos bien? Sí. A mí me Fíjense, dio- este es 3,00 por 10 a la 8 metros sobre segundo y acá 525 por 10 a la menos 9 metros. A mí me da otra cosa, profe. A mí me da ¿Cuánto dio? 5,71, profe. 5,71 por 10 a la 14. Eso, Eso da. por 10 a la 14, ¿qué sería? ¿Qué unidades? 1 sobre segundo. ¿Y Sí. qué es 1 sobre segundo? 5,71 por 10 a la 14 Hz. ¿Estamos? Ahí dice 5,70 por 10 a la 5, ¿no? No. Es por 10 a la 14. Profe, Sí. ahora sí me dio por 10 a la 14. Estamos. ¿Sabe por qué? Porque puse entre paréntesis el 3,00 por 10 a la 8, paréntesis, Dividido, dividido, paréntesis, 525 por 10 a la menos 9. 525, cierro Por 10 a la paréntesis, menos- igual. Sí. Exacto. Es eso. ¿Estamos? Es un ejercicio sencillo, donde fíjense cuál es la ecuación más importante. Esta. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Donde la velocidad está en metros sobre segundo, la longitud de onda en metros y la frecuencia en hertz, que equivale a 1 sobre segundo. ¿Estamos? De acá yo creo que no tiene ninguna duda, ¿no? ¿O hay alguna duda? Sí, profe, yo me perdí en la parte acá cuando simplifica el 525 nanómetros. ¿Por qué solamente tachó el nanómetro y el metro quedó? Sí, ahí. No, estamos tachando todo. Capaz no se ve bien acá. Lo que se simplifica es esta, sí. Ah, ahí está, ahí está. ¿Entiendes? ya. No, es...
Listo, no, Así, no, no. se no. va todo el nanómetro. El Sí, me nanómetro había se va. olvidado del número al lado. Ahí está. Ah, está bien. Ahí está, sí, sí, ahora sí ¿Listo? entendí. Listo. Perfecto. Entonces, pasemos al inciso B. ¿Estamos? ¿Qué nos dice el inciso B? Cuando esta luz penetra, se está hablando de esta misma luz, el inciso B, lo que vamos a hacer es, a ver si nos da como para que podamos anotar por lo menos los datos acá al lado, y después vemos cómo seguimos, el inciso B. Los datos que tenemos, los datos, lo que nos dice es, cuando esta luz penetra en el vidrio, nos está hablando que va a penetrar en un material, que es el vidrio, y nos dice un valor de N. ¿Qué es ese valor? ¿Qué es esa N? ¿Ah? ¿Quién puede decir? ¿Qué es N? ¿Hemos visto la teoría o no? Es el índice de... Frecuencia La fundamental. refracción, ¿El índice de qué? ¿Alguien dijo algo? Puede ser frecuencia fundamental. No, no, el no, no. índice de refracción puede ser. Se simboliza de la misma manera, ¿ah? Pero ahora estamos en luz. Esa N es el índice de refracción, que lo vamos a anotar acá, para que sepa. Este es el índice de refracción. ¿Vamos? Y ese índice de refracción, vamos a ver ahora, tiene una determinada ecuación. Pero ¿qué es lo que tenemos de leer el ejercicio? Cuando esta luz penetra en el vidrio, cada material tiene un determinado índice de refracción. ¿Bien? Su frecuencia no cambia. Ah, nos está diciendo su frecuencia no cambia. ¿Cuánto sería el valor de la frecuencia acá? El que calculamos. ¿Cuánto calculamos? Este. Sería 5,71 por 10 a la 14 Hz. ¿Estamos? Estamos tomando el dato de lo que calculamos en el inciso A. Su frecuencia no cambia, pero sí su velocidad y la longitud de onda. Es decir, la velocidad cambió y la longitud de onda. Entonces, lo que nos pregunta es, ¿cuál es la longitud de onda de esta luz en el vidrio? ¿Cuál es la longitud de onda? ¿Estamos? Entonces, lo que voy a hacer es, para no confundirnos, voy a borrar todo esto del inciso A. Bien. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la definición del índice de refracción? Es lo primero, porque es un nuevo dato que nos están dando. Cuando nos da un nuevo dato, tenemos que ver ese nuevo dato en qué ecuación está incorporado. En este caso, el índice de refracción es la relación de velocidades. ¿Qué significa? La relación de la velocidad de la luz con respecto a la nueva velocidad que va a tener esa luz cuando penetre ese material. ¿Qué es lo que pasa? La luz,
cuando no está en ningún medio, por ejemplo en el aire, la velocidad de la luz o en el ¿es cuánto? 3,00, lo que habíamos dicho, la velocidad de la luz, 3,00 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Pero esa velocidad de la luz cambia cuando penetra en algún material. En este caso, el vidrio. ¿Sí? Entonces, una vez que penetre el vidrio, va a tener una nueva velocidad. Entonces yo con esto puedo calcular cuál va a ser la nueva velocidad, porque fíjense, conozco la velocidad de la luz y sé cuál es el índice de refracción, en este caso del vidrio. Entonces puedo calcular cuál va a ser la velocidad de la luz en el vidrio. ¿Estamos? Entonces de acá yo puedo despejar la velocidad. ¿Y cómo sería? La velocidad pasaría, que está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Sí? Y el n, que está acá arriba, pasa a dividir. Es decir, estaríamos intercambiando. Entonces acá la velocidad de la luz en el vidrio sería la velocidad de la luz dividido entre n. ¿Estamos? Entonces nosotros podemos hacer esa cuenta. Colocamos la velocidad, va a ser 3,00 por 10 a la 8 metros sobre segundo dividido entre 1,50. ¿Cuánto va a dar esa nueva velocidad? 2, ¿no? 3 dividido entre un medio, entre 1,5 sería 2. Entonces va a ser 2,00 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esta es la nueva velocidad que va a tener la luz, pero ¿en qué medio? Dentro del vidrio. ¿Hasta ahí estamos? Para eso nos sirve el índice de refracción. Para ver cómo cambia la velocidad de esa luz en ese nuevo medio que va a atravesar la luz. Pero lo que me pregunta el ejercicio es ¿cuál es la longitud de onda? Pero ahora recuerdo la primera ecuación que hemos hecho en el inciso A. ¿Qué me relaciona la longitud de onda con la velocidad? ¿Cuál es la ecuación? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la ecuación? La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Perfecto. De acá, ¿cuál es nuestra incógnita? La longitud de onda La nos está longitud de onda. pidiendo. O sea que hay que La despejar. frecuencia es la misma, nos dice, tenemos como dato la frecuencia. Y la velocidad es la que acabamos de calcular. Entonces, de acá si despejamos la longitud de onda, va a ser igual a ¿qué? Velocidad sobre la frecuencia pasa a dividir. Reemplazamos, la velocidad sería 2,00 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido entre la frecuencia que es 5,71 por 10 a la 14 Hz. Y recuerden que Hz es como decir, el equivalente de Hz es 1 sobre segundo. ¿Sí? Borro Hz y acá voy a colocar 1 sobre segundo para ver si se simplifican mis unidades. Fíjense acá. Este segundo con este segundo. ¿Estamos? Entonces acá la longitud de onda es igual a, ¿cuánto de esa cuentita? 2,00 por 10 a la 8 metros sobre segundo. No, 2,00 por 10 a la 8 dividido entre 5,71 por 10 a la 14. Me dio 3,50 por 10 a la menos 7, ¿puede ser? ¿Cuánto? 3,50 por 10 a la menos 7.
A mí también. ¿Sí? 3,50 por 10 a la menos 7. ¿Estamos? ¿Qué unidades? En hertz tiene que quedar. Metros. Metros, ¿cierto? Ah, claro, si estamos Sí. buscando la longitud, tenés razón. Metros, es lo que nos queda, en metros. Si lo quisiéramos expresar ese resultado en nanómetros, ¿cómo sería? ¿Se acuerdan del factor de conversión? Digo, un nanómetro son 10 a la menos 10 9. a la menos 9 metros. ¿Sí? Acá, metro con metro se va. Y la longitud de onda, ¿cuánto va a ser? 350. Nanómetros. ¿Cierto? Si ustedes hacen la cuenta, les va a dar eso. Bien, entonces, fíjense en este ejercicio que hemos visto. Cuando una luz atraviesa un determinado medio, por ejemplo, la luz, en este caso era una luz verde, su longitud de onda era de 525 nanómetros inicialmente. Pero una vez que esa luz verde penetra el vidrio, cambia de 525 nanómetros su longitud de onda a 350 nanómetros. ¿Estamos? Y también cambia su velocidad. De lo que era 3 por 10 a la 8, baja a 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. No sé si tienen alguna duda al respecto. Si no, pasamos a hacer el ejercicio número 2. Bueno, ¿puedo borrar? ¿O alguien está copiando? Igual estoy sacando fotos, como después lo voy a subir para que tengan directamente la resolución de cada ejercicio. ¿Vale? Así que voy a borrar. Entonces, del inciso B, ¿cuál es la nueva ecuación que tenemos que saber? Esta. Bien, porque esta otra ecuación ya la utilizamos y ya sabíamos esto. La nueva ecuación que estamos utilizando es esta, la del índice de refracción, que es la velocidad de la luz sobre la nueva velocidad con la que atraviesa esa luz en ese medio. Bien, ahora sí. Vamos a borrar. Bien. El ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? Un haz de luz en el aire incide sobre el agua. Bien. Vamos a separar como dos superficies. ¿Sí? Acá tenemos un medio, el medio 1, que es el aire, y el medio 2, que es el agua. ¿Sí?
Este es el segundo medio. Entonces, ¿qué nos dice? Un haz de luz en el aire incide sobre el agua con un ángulo de 30 grados. Entonces, imaginemos que ahí tengo un haz de luz y acá voy a trazar una línea vertical, ¿sí? Donde fíjense que está incidiendo con un ángulo de 30 grados, ese haz de luz. ¿Cuál es el ángulo del haz dentro del agua? Porque una vez, ¿cuál es una propiedad de la luz? La luz, acá el aire tiene un determinado índice de refracción, que le vamos a llamar un N1, ¿sí? Cuando atraviesa otro medio, como es el agua, dentro del agua va a haber un índice de refracción, que le vamos a llamar N2. ¿Sí? Este sería el índice de refracción del aire y el índice de refracción del agua. Entonces, al haber distintos índices de refracción, este haz de luz va a cambiar su ángulo con el cual va a estar el haz dentro del agua. Entonces, por ejemplo, si este viene así, acá, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, va a tener este nuevo ángulo. A esto podemos llamar el θ 1, ¿sí? El ángulo 1. Y a este, el ángulo 2. θ 2. ¿Bien? ¿Cómo podemos resolver ese ejercicio? Ahí tenemos la ley de Snell. ¿Qué nos dice la ley de Snell? Que se tiene que cumplir que N1, es decir, el índice de refracción 1, por el seno de θ 1, es decir, el primer ángulo, es igual a N2, es decir, el índice de refracción del segundo medio, por el seno de θ 2. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? Nos dice primero un haz de luz. Tenemos que θ 1 vale 30 grados. Sé que θ 1 es 30 grados. Sé que el medio es aire. Y del aire, el índice de refracción, por definición, es 1. ¿Sí? Es 1. ¿Qué más tenemos? Nos dice que el segundo medio es el agua. Entonces, el índice de refracción, esto está tabulado. Ustedes van a una tabla de índice de refracción de diferentes materiales. Ahí les va a decir el aire 1 y van a ver del agua que es 1,33. Estos son datos. ¿Sí? Son constantes de cada medio. ¿Listo? Y lo que nos pregunta es, ¿cuál es el ángulo del haz dentro del agua? Es decir, ¿cuánto vale θ 2? Entonces, de acá fíjense que lo único que tengo que hacer es utilizar la ley de Snell. Porque ¿dónde está acá mi incógnita? Esta sería mi incógnita. ¿Sí? Conozco índice de refracción 1, seno de θ 1 y N2. Puedo despejar de ahí. Si despejo, de ahí, por ahora puedo despejar primero seno de θ 2. ¿Cómo sería? Seno de θ 2 sería igual a ¿qué?
tengo N1 por seno de tita 1. ¿Y esto dividido entre qué? El índice de refracción 2 pasa a dividir. ¿Vamos? Reemplazamos los datos. N1, ¿cuánto vale? Vale 1. Por seno de tita 1. Tita 1 es 30 grados. Entonces sería por seno de 30 grados. Y dividido entre N2, y N2 vale 1,33. ¿Estamos? ¿Cuánto da esa cuenta? ¿Cuánto sale seno de tita 2? ¿Alguien está haciendo la cuenta? Sí, ahí le digo. 22. ¿Cuánto? 22. Tita 2 sí sale 22, pero seno de tita 2, si quiero hacerlo por pasos para las otras personas que no, digamos, no hagan directamente la cuenta. ¿Cuánto sería seno de tita 2? 0,37. Sería 0,37. un decimal más, dame. O da 0,37 clavados. No. 5. Bien. Entonces ahí lo que tengo que hacer es sacar inversa seno de ese valor. ¿Ah? Seno a la menos 1 de 0,375. Y de ahí sacamos que tita 2 vale los 22 grados. Entonces, fíjense que el ángulo que incide acá con 30 grados, acá cambia a 22 grados. Todo por tener diferentes índices de refracción. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda al respecto. En este tipo de ejercicios siempre te van a dar todos los datos excepto uno. Y hay que saber cómo despejarlo, nada más. ¿Alguna duda? Así podemos pasar al ejercicio número 3. A ver, ¿alguien preguntó? A ver, Nadia, levantaste la mano. ¿Tienes alguna duda? A ver. 10, 20. Ah, no, 3. Sí, dime, Nadia. Seno de 30 grados es menos. ¿Sabes qué? En tu calculadora, fíjate en la parte de arriba, tiene que aparecer en D, en DEC tiene que estar. Si lo cambias a radianes o a gradianes, tal vez ahí puede estar el problema. En la parte superior, ¿sí?, de la calculadora, ahí te aparece una letra pequeñita que te dice en qué modo está la calculadora. Está en R, está en radianes, por eso es. Cámbialo hasta que te aparezca D de DEC, que es de degree, que es de grados. Por eso te está dando ese problema. Creo que eso vas a modo, no me acuerdo cuántos modos hay que apretar, sino capaz un modo y ahí te aparece
DEG, RAD y GRAD o algo así. Y tienes que seleccionar que diga DEG. No sé si ya lo pudiste solucionar nadie. Dale, dale. Entonces ahí en un ratito lo vemos. Dale, lo vemos en un ratito. Mientras tanto, avanzamos en esto. ¿Sí? O lo vas a hacer rápido para que te espere. No, lo vemos en un ratito, no va a haber problema. Bueno, vamos a hacer el... Profe, estoy en el celu. ¿Sí? Yo estoy en el ¿Ya celu. estás? A ver. Perfecto, a ver. No. Ahora sí, Nadia. A ver. Tengo esos. Si no, ¿Pudiste cambiarlo a DEC? lo cambié a... No sé a cuál cambiarlo. Si A a D. uno Tiene que de ser ellos... DEC. D. A ver. Me dice que es 05. Pero ahorita, ¿qué letra te aparece ahí en la calculadora? ¿Sigue con R? En D está. Mire. ¿Está en D? Ah, bueno, a ver, inversa seno. O a ver, mejor, hace seno de 30. 05. Claro, dividido entre 1,33. Ah, ahí está. Bueno, gracias, profe. ¿Listo? Sí, Perfecto, bien. gracias. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 3. Y vamos a dejar esto, porque igual nos va a servir. Bien, ¿qué nos dice el ejercicio número 3? Dice, ¿cuál es el ángulo crítico? ¿Cuál es el ángulo crítico para que haya reflexión total entre el agua y el aire? Ah, entonces acá se está cambiando de medio. Fíjense, acá el medio era aire, agua en el ejercicio 2. En este caso es otro medio, que es el medio agua, es decir, acá el primero. Viene a ser el agua. Y después viene el aire. ¿Vamos? Y acá nos dice, ¿cuál es el ángulo crítico para que haya una reflexión total? ¿Qué significa reflexión total? Esto es de acá la reflexión. Reflexión total es cuando el ángulo, este θ2, se hace 90 grados. Es decir, ustedes van a ver, esto vamos a sacar, 30 grados. Si nosotros vamos cambiando este haz cómo incide el ángulo de incidencia con respecto en esta superficie que es agua-aire, va a llegar un momento en que va a existir un θ crítico, ¿sí? Acá lo vamos a llamar. Va a haber un θ crítico que va a hacer que la reflexión de este haz dentro de este medio, que sería en este caso el aire,
sea reflexión total. ¿Qué significa reflexión total? Rasante a la superficie. Es decir, tita 2 va a ser igual, ¿cuánto sería tita 2? ¿Quién me puede decir cuánto valdría ahí tita 2? ¿Cuánto sería ese 180 tita 2? o 90. ¿Cuánto? 90 grados. Entonces, definición. Para que haya. Esto es en el caso de reflexión total. ¿Sí? Tita 2 tiene que ser 90 grados. Cuando se cumpla esta condición de que hay reflexión total, que es tita 2, 90 grados, ahí estamos en un ángulo crítico. Entonces, fíjense que acá lo que me dice, los datos son, el primer medio, que es el agua, ¿cuánto sería el índice de refracción? Ya hicimos ese dato, el índice de refracción del agua es 1,33. ¿Bien? Y el segundo medio es el aire. Mi índice de refracción sería 1, como ese dato. Me dice que es reflexión total, entonces yo sé que tita 2 vale 90 grados, porque me dice reflexión total. Entonces, ¿qué es lo que me pregunta? ¿Cuánto vale el tita crítico? ¿Bien? Es lo mismo, fíjense que puedo utilizar esa ecuación. Solo que ahora esa ecuación va a ser N1 por seno de, y en vez de colocar tita 1, es tita crítico. Ese sería el ángulo crítico. Igual a N2 por seno de ¿cuánto? ¿Cuánto vale tita 2? 90 grados. ¿Y cuánto es seno de 90? Seno de 90 vale 1. 1. ¿Bien? ¿Cuál es la incógnita ahí? Tita crítico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si seguimos esto, lo vamos a traer acá la ecuación para seguir. Y despejamos de ahí seno de tita crítico. El seno de tita crítico sería igual a ¿qué? N2 sobre N1. ¿Bien? ¿Cuánto vale N2? N2 vale 1. Y N1, 1,33. ¿Cuánto da esa cuenta? 0,75. 0,7. ¿Cuánto? 0,75. Un decimal más. 0,7. 0, compa. 751. Bien. 751. Y de ahí sacamos inversa seno de 0,751 y nos da ¿cuánto? 48,7 grados. ¿Estamos? Y eso sería el tita crítico. Bien, entonces, ¿cuál es? Fíjense que la ley de Snell lo utilizamos en el anterior ejercicio, solo lo que ahora hemos incorporado es la palabra o la definición, perdón, de reflexión total. Y reflexión total es cuando
el, tita 2 es 90 grados. Es decir, justo ocurre una reflexión total, es decir, que ese haz va rasante a la superficie agua-aire, en este caso. No sé si tienen alguna duda al respecto. Así podemos pasar a los ejercicios Profe, de... esto de la reflexión total va a pasar solo cuando sea el ángulo que venga del agua hacia el aire. ¿Qué pasa si invertimos, dices? Si fuera aire-agua. Claro, sí, puede pasar al Es decir, revés. al revés, ¿qué pasaría al revés? ¿Cuándo existe este fenómeno de reflexión total? Cuando la luz pasa de un medio que tiene un mayor índice de refracción que el segundo medio. Porque si nosotros invertimos esto, ¿qué pasa? Eso es una buena pregunta. ¿Quién la hizo? Yo, Catalina. Ah, Catalina, Catalina. Fíjense lo que nos dice Catalina. A ver, ¿qué pasa si ahora acá tengo, digamos, tita crítico, pero acá mi medio 1 es el aire y el medio 2 es el agua? Pregunta, ¿va a existir esto? Que tita 2 valga 90 grados. Es decir, ¿existe reflexión total en este caso? Veamos, reemplacemos. Acá, mi N1, en este caso, cuidado que estemos confundiendo, este es un caso aparte, que es la pregunta de Catalina. ¿Sí? Mi N1 en este caso sería 1 y el N2 sería 1,33. Si yo reemplazo acá, digo, seno del tita crítico va a ser igual a N1, N2, ¿cuánto vale N2? 1,33 dividido entre N1 y N1 vale 1. Bueno, saquen inversa seno porque esta cuenta sería 1,33 entre 1 sería 1,33. ¿Cuánto les va a salir? ¿Hicieron la cuenta en la calculadora? Inversa seno de Sí, no se 1,33. puede. Sí, me da error. No se puede. Da error. ¿Por qué? Recuerden que la variación del seno y coseno va entre 1 y menos 1. No puede ir en más de 1 ni menos de menos 1. Y acá es 1,33. Eso significa que esto físicamente no ocurre. En otras palabras, reflexión total, en este caso, que va de un índice de refracción menor a uno de mayor, no existe reflexión total. Pero sí, en el caso de un índice de refracción mayor, que era de 1,33, pasa a 1. Ah, ahí sí existe el fenómeno de reflexión total. ¿Estamos? Sí, gracias, profe. No, de nada, profe. Perfecto, entonces nos pasamos al ejercicio número 4, ¿no? ¿Cómo vamos con el horario? Ah, estamos bien, ya hemos resuelto 3 ejercicios. Voy a sacar una foto por las dudas.
¿Cuánto ya sabe? Hay que tomar esto. ¿Cómo les ha parecido los ejercicios de esta guía? Es mucho más sencillos, ¿no? Son ejercicios cortos. Más rápidos de resolver. Bien. Ahora vamos a entrar, hasta acá lo que estuvimos viendo era todo con respecto a los ejercicios de luz, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ejercicios de óptica. Bueno, empezamos con el ejercicio número 4. Nos dice, un objeto se halla a 21 centímetros delante de una lente de distancia focal 14 centímetros. Bueno, vamos a dibujar. ¿Cómo sería el sistema óptico? Imaginemos que nosotros tenemos acá una lente. ¿Bien? Y yo quiero, no sé, proyectar un objeto. Imaginemos, vamos a dibujar acá. Un rombito. Ese es mi objeto. ¿Sí? Este es el objeto. ¿Bien? Si agarro este objeto y lo quiero proyectar, por ejemplo, este es un caso así que puede que aumente o disminuya. Ahorita yo lo voy a dibujar como que aumenta. Después vamos a ver si es el caso. Y esto va a ser mi imagen. ¿Estamos? ¿Qué viene acá? Tengo una fuente de luz. Por ejemplo, acá imaginemos un foco. Ese atraviesa el objeto y proyecta. ¿Entendemos ese sistema óptico? Tengo algo que deseo proyectar, el objeto, pasa por un lente y llega a una parte donde se proyecta la imagen. ¿Sí? De acá surgen distancias. ¿Qué es? La distancia del lente hasta donde está ubicado el objeto es S, y eso se le llama distancia objeto. Bien, del lente hasta el objeto. Y hay otro que es la S', que es la distancia del lente hasta la imagen. Y eso se le llama la distancia imagen. ¿Estamos? Y además, el lente tiene una característica. Puede ser divergente, convergente, bueno, además del tipo. Si no, este tiene una característica que se llama la F. No confundamos esa F con la frecuencia. ¿Sí? Si bien se simboliza de la misma manera, pero eso ya no es una frecuencia. Si estamos hablando de un lente, eso se le llama distancia focal. Característica de cada lente. ¿Estamos? Estas tres distancias están relacionadas con la ecuación de Descartes, donde nos dice que 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la distancia objeto más 1 sobre la distancia imagen. ¿Listo? Esa es la ecuación más utilizada
en sistemas ópticos, en lentes, en este caso, en lentes. Porque yo sabiendo estas dos distancias, puedo determinar cuál es el requerimiento en términos de distancia focal del lente que debo utilizar. O al revés, si yo sé que tengo una distancia focal determinada de este lente y tengo ubicado este lente al objeto a tal distancia, puedo saber a qué imagen voy a proyectar bien, ¿sí? A qué distancia puedo proyectar bien esa imagen. ¿Bien? Entonces se puede jugar con muchas cosas. Fíjense, ahora vamos al ejercicio. Esto ha sido como un repaso, porque vamos a utilizar hasta el final, hasta finalizar ahora el ejercicio 7. Entonces, fíjense, ¿qué datos tenemos del ejercicio 4? Un objeto se halla a 21 centímetros delante de una lente. ¿Qué sería? ¿Qué dato me está dando? La distancia objeto. Exacto, distancia objeto. Con todo esto que hemos hecho ya tenemos que saber distinguir qué dato nos está dando. Nos está diciendo que la distancia objeto, es decir, S, vale 21 centímetros, ¿cierto? 21 centímetros. Y dice delante de una lente de distancia focal 14 centímetros. Eso sería F. 14 centímetros. Ah, perdón, acá faltaba el metro, ¿no? Centímetros. Pregunta. Hallar la distancia de imagen S' a partir de la fórmula de lentes. ¿Ah? La fórmula. Es decir, calcular cuánto vale S'. Ese es el inciso A. Después vamos a introducir un nuevo concepto que es cuál es el aumento de la imagen. ¿Sí? Bueno, acá, ¿qué sería? ¿Qué ecuación tengo que utilizar? Aquella. ¿Sí? La ecuación de lentes, la de Descartes. De ahí, fíjense, conozco todo menos S'. Entonces, a ver qué pasa si utilizamos esa ecuación. Acá decimos 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. ¿Estamos? De acá mi incógnita es esta. Esa es mi incógnita. Entonces, para no estar despejando todo esto, haciendo, ¿qué se llaman? Quebrados, todo eso, lo que podemos hacer es despejar 1 sobre S'. Si despejo 1 sobre S', esto de acá tendría que pasar al otro lado a restar este 1 sobre S. Entonces me va a quedar 1 sobre F menos 1 sobre S. ¿Estamos? Reemplazamos los valores. 1 sobre, ¿cuánto vale F? Acá no es necesario que lo pasemos a metros. ¿Sí? Generalmente acá, todo lo que es acá en óptica, se trabaja en centímetros. Salvo cuando lleguemos a calcular la potencia de un lente. Cuando lleguemos a eso lo charlamos. Pero por ahora, todo lo que es distancia imagen, distancia focal, distancia objeto, si es que no te pide que lo calcules en metros, mejor trabajarlo en centímetros. Entonces, fíjense, 1 sobre F. ¿F cuánto vale? 14 centímetros. Menos 1 sobre la S, que es 21 centímetros. 21 centímetros. ¿Cuánto da esa cuenta? $0,023. Bueno, 0,023. Pero en la guía dice 42 centímetros. Ojo, eso es a lo que vamos. 0,023, ¿qué unidades? ¿Centímetro? ¿Ah? Fíjense que lo que hemos calculado es 1 sobre S'. Ah, Y está bien. los centímetros están abajo. Entonces, 1 sobre centímetro. Ahora ahí recién con esto puedo calcular S', es decir, tengo que invertir
Es decir, S' tiene que ir arriba y este bajar. Es decir, S' sería 1 sobre este valor que he calculado. 0,023, 1 sobre centímetro. ¿Y ahí cuánto da S'? O si no, lo vamos a hacer acá al ladito. $43,47. ¿Cuánto? 43,47. Bueno, 43,47. Entonces le dejamos en 43 centímetros. Y ahí es como que ¿Vamos? los dos unos se simplifican. ¿Cuáles? ¿Qué se simplifica? Ah, no, solo haces 1 dividido 0,023. Exacto. Y acá este centímetro va a quedar arriba, porque acá es 1 sobre centímetro. Entonces, cuando hagamos 1 sobre toda esta cuenta, ahí nos va a quedar centímetro arriba. Ah, bueno. ¿Mm? ¿Estamos? Es un error muy común el que estábamos queriendo hacer hace rato, es decir, el valor de S' es 0,023 centímetros. No, porque no hemos terminado todavía de calcular S', no lo hemos despejado. Lo único que hemos calculado es el recíproco de S', que es 1 sobre S'. Entonces nos falta el último pasito, que es hacer la inversa, invertir. Es decir, S' igual a 1 sobre este valor que calculé. Y ahí recién tengo el valor de la distancia que tengo que calcular. ¿Sí? Esto es el cuidado que tenemos que tener en estos ejercicios. Esto es igual que, acuérdense, la resistencia equivalente ¿de cuál? ¿De qué sistema? ¿En serie o en paralelo? En paralelo. ¿Se acuerdan? En paralelo, porque en serie se suman las resistencias, pero en paralelo es lo mismo. 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, y hay que hacer el mismo procedimiento matemático. ¿Sí? Da 1 sobre 42, Nadia. También, lo mejor para mí sería resolverlo como una fracción. Porque si tú trabajas esto como fracción, acá el resultado te queda 1 sobre 42 centímetros. ¿Ve? Pero acá al dar 1 sobre 42, 0,023, capaz ya hemos perdido algunos decimales, por eso te da 43. Si nosotros trabajamos con fracción, así, un 14avo menos un 21avo, te da un 42avo. ¿Sí? Entonces ahí invertimos esto y nos da justo los 42 centímetros. ¿Bien? Bueno, para el examen, si es que llega a entrar eso, no van a tener ese problema. Nosotros vamos a hacer cosa de que salga bien. ¿Sí? Igual, en el examen si aparece, no va a haber un resultado de 42 centímetros y otro resultado de 43 centímetros. Se van a dar cuenta. ¿Mm? No sé si tienen alguna duda de esto. Porque ahora el inciso B, acá que lo vamos a hacer, el inciso B, lo que nos pregunta es, ¿cuál es el aumento de la imagen? Y el aumento nosotros lo simbolizamos con la letra M. ¿Mm? Y el aumento, se calcula con esta ecuación, el aumento es igual a menos, hay un signo menos, S' sobre S. Es decir, menos la distancia imagen sobre la distancia focal. ¿Estamos? Perdón, sobre la distancia objeto, no distancia focal. Repito, el aumento es igual a menos la distancia imagen sobre la distancia objeto. ¿Conocemos todos los datos? Sí. Entonces, M va a ser igual a menos S', ¿cuánto vale S'? Vamos a tomar los 42 centímetros, que ese es el valor más exacto, digamos.
42 centímetros, dividido entre el valor de la distancia objeto que teníamos como dato, y la distancia objeto es 21 centímetros. Entonces, el valor del aumento da, ¿cuánto? -2. Menos 2. Menos 2. ¿Qué unidades? Centímetros. Ah, no. No sé. Centímetros. ¿Estamos de Ah, acuerdo? sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, sí. Sí, sí. ¿Estamos todos de acuerdo que es centímetros? ¿Quién no está de Va, acuerdo? no, porque si lo simplificas a los dos y queda sin... Claro, el aumento tiene que ser tridimensional. Ojo eso con el examen, ¿eh? Es adimensional. ¿Estamos? ¿Qué significa ese valor de aumento? Hay que saber interpretar numéricamente. Nos dice que es una imagen invertida por el signo. ¿Qué significa? Si ahora sí lo podemos dibujar como corresponde, digamos, decir, la imagen que quería proyectar es esta. ¿Sí? Con todos estos cálculos estoy viendo que va a ser el doble, es decir, va a ser más grande la imagen, pero va a estar invertida. Es decir, esto de acá, el resultado, y esto era así, 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 va a dar así. ¿Estamos? Eso es lo que significa el valor de menos 2. Que va a duplicar su imagen, pero la imagen va a ser invertida. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda. Porque ahora de acá vamos a seguir resolviendo. El ejercicio 5 vuelve a ser de lo mismo, porque nos dan la distancia focal y nos dan la distancia imagen. Nos pide después la distancia objeto y cuál es el aumento de la imagen. ¿Mm? ¿Alguna duda? Así podemos pasar a ese ejercicio. Bien, voy a sacar la foto. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 8 de 5. También vamos a dejar estas ecuaciones que vamos a utilizarla. ¿Ah? ¿Qué nos dice el ejercicio? A ver. Un proyector de diapositivas con una lente de distancia focal 10,0 centímetros. Ajá. Distancia focal
10,0 centímetros. Dice, proyecta una imagen sobre una pantalla que se encuentra a 2,50 metros de la lente. ¿Qué distancia sería esa? La de 2,50 metros. S'. ¿Quién me puede decir? ¿Qué distancia? S'. S', la distancia imagen, ¿cierto? S' sería 2,50 metros. ¿Qué nos pregunta? La distancia objeto. Inciso A. ¿Cuál es la distancia objeto? Mismo razonamiento. Utiliza la ecuación de lentes, la de Descartes, donde, acá vamos a poner mejor, inciso A, ¿cuánto vale la distancia objeto? Entonces, de acá, de esta ecuación, eso sería la incógnita. ¿Bien? Entonces hago lo mismo que hace rato. Despejo 1 sobre S y me quedaría 1 sobre F, la distancia focal, menos 1 sobre la distancia imagen. Reemplazo los valores, sería 1 sobre, la distancia focal son 10,0 centímetros, menos 1 sobre, ¿y ahí qué hago? Hay que pasar el 250 a Bien. Esto si lo paso, esta S', 250 centímetros. 2,50 metros son, exactamente, 250. 250 centímetros. ¿Estamos? Esto lo pasamos a centímetros. Entonces acá colocamos 250 centímetros. ¿Cuánto da esa cuenta? 12 sobre 125. Si quieren en quebrado. 1 sobre 10, es decir, 1 quebrado 10 menos 1 quebrado 250. A mí me dio 12 sobre 125. ¿Cuánto? 12 sobre 125. 12 sobre 125 centímetros. Invertimos, es decir, de acá si invertimos nos va a decir que S es igual a 125 centímetros dividido 12. ¿Y eso da? 10,49. Sí, aquí lo quisimos invertir. 10,4. De acá sacamos que la distancia objeto es 10,4 centímetros. ¿Ven que es el mismo ejercicio que el anterior? Lo único que en vez de pedirme la distancia imagen, ahora me piden la distancia objeto. Y el inciso B también nos pide calcular cuál es el aumento. ¿Mm? B, ¿cuánto vale M? ¿Cuánto vale M? Bueno, el aumento, sé que el aumento es igual a menos de acá. S'
¿Cuánto vale ese prima? 250. 250 centímetros. ¿Y ese? 10,4. 10,4. Entonces, M, ¿cuánto vale? Menos 24. Entonces, lo mismo. Acá, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros partimos de una imagen tan pequeñita ¿sí? Y lo que se hizo fue invertirlo y magnificar 24 veces el tamaño inicial. No. Puede que te dé positivo. Por ejemplo, puede que te dé un valor de S' negativo, y entonces ahí la imagen, ¿qué se llama? La distancia, el aumento te va a dar positivo. Que es, por ejemplo, el caso de qué. A ver, el caso de los lentes. A ver, no sé si ustedes han conocido el proyector de diapositivas, los antiguos, cuando uno colocaba el slide en láminas de acetato, ustedes sí tenían que colocar al revés para que la proyección allá en la pantalla, es decir, en la pared, donde sea como de la manera que la tenemos que ver. ¿Mm? Pero si yo utilizo unos lentes, ¿sí? Si utilizo lentes, ¿qué va a pasar con esos lentes? No puede ser que lo que esté viendo los lentes sea invertido. ¿Entiende? Entonces ahí van a ver, cuando lleguemos ya a ese ejercicio, qué es lo que pasa. ¿Bien? Pero no, M te puede dar positivo, también te puede dar negativo. En este caso son ejercicios de proyección, todo eso te da negativo porque es invertido la imagen. ¿Está bien, Nadia? No, de nada. Bueno, pasemos al ejercicio número 5. No, este era el ejercicio número 5, ¿cierto? Esto no, me olvidé borrar esto. No era el 4, era el 5. Voy a poner 5 para sacar la foto. Profe, ¿va a ser muy largo el parcial? Recuerden que tenemos que evaluar 8 guías. Entonces, ustedes consideran que al menos van a tener un ejercicio de cada una de esas guías. Y en algunas guías que son más importantes van a tener hasta 2 ejercicios. Así que, pero bueno. si ustedes han estado siguiendo bien, resolviendo bien las guías, así a conciencia, todo, no van a tener ningún problema. Es decir, no les vamos a preguntar más de lo que hemos estado viendo en esas guías. ¿Está bien? Sí. Y tenemos 2 horas, ¿no? O una. ¿Cómo? Tenemos 1 hora o 2 para hacerlo. 2 O horas 3. seguro. Vamos a ver. 2 horas seguro, menos de 2 horas no creo. Ah, genial. Todavía no hemos definido el tiempo. Seguro ya les vamos a informar. ¿Vamos? Bueno. Sí. Ejercicio número 6. Penúltimo ejercicio nos queda. Perfecto, vamos bien con el tiempo.
Ejercicio número 6 nos dice, una cámara con una lente de distancia focal de 50 milímetros. La distancia focal ...50 milímetros... una de distancia focal 50 milímetros... tiene una fotografía, toma una fotografía de un niño que tiene 1,2 metros de altura. Entonces, imaginemos acá, vamos a dibujar el objeto que va a ser el niño, ¿sí? Y ya este nos está dando la altura, que le vamos a llamar un H. ¿Estamos? Nos dice que la altura de ese niño, H, pues del objeto, es de 1,2 metros. 1,2 metros, la altura del niño. Y dice que se halla de pie a 3 metros de distancia. ¿Qué sería eso? Está a 3 metros de distancia. S. S, exacto. Distancia objeto. Está a 3 metros de distancia. Ya pasándolo a centímetros. Aunque acá estamos, podemos decidir, sí, pero trabajaremos en, como quieran. Acá tenemos metro, metro, y acá tenemos milímetro. Capaz en este caso, nos conviene trabajar esto también en metros, la distancia focal, para no estar así, yo paso solo una vez las unidades. Por ejemplo, acá sería 50 dividido 1000, ¿no? Sería 0,05. Metros. ¿Estamos? 0,050 metros. ¿Listo? Bueno, eso es para pasar. Pero fíjense que ahora en el inciso A, lo que nos dice, en el inciso A, ¿qué distancia S', es decir, qué distancia imagen, qué distancia imagen debe haber entre la película y la lente para lograr una fotografía bien enfocada? ¿Cómo resolvemos eso? ¿Es lo mismo o no? Ecuación de lentes. 1 sobre F es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. ¿Estamos? De ahí, si despejamos S', que es nuestra incógnita, nos va a quedar 1 sobre S' igual a 1 sobre F menos 1 sobre S. Reemplazando 1 sobre F, la distancia focal es 0,050 metros menos S, 1 sobre S vale 3 metros. Y de acá sacamos que 1 sobre S' es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto da la cuentita S? 19,66. ¿Cómo? 19,66. 19,6, 7.
¿Algo Claro. así? 19,7, 1 sobre centímetro. Y de acá hacemos que, perdón, 1 sobre metro. No estamos trabajando en centímetros, sobre metro. Entonces de acá, S' sería 1 sobre 19,7, 1 sobre metro. Y de acá la cuenta, sale que S' vale 0,05. ¿cuánto? 0,05. 0,0. 0,5. 0,5, un valor más grande. Un número más 50. grande. A 0,50. El día siguiente, ¿50 cuánto? Dice cero, 0,076. A 50, 76. 0,0. Entonces Sí. sería 51 redondeando. ¿Sí? Claro. Profe, a mí no me da Metros. eso. ¿Cuánto te da? Profe, yo pasándolo, me quedó en 59 sobre 3 y después lo invertí Claro, y a me mí dio el también. mismo resultado. ¿Cuánto queda? La resta creo que está mal. ¿Cuánto, en quebrado cuánto les da? ¿En quebrado cuánto les da? Me da lo 50. mismo, pero nada más que me quedó en 59 sobre 3, lo invertí y me da lo mismo. Exacto. A ver. Acá lo que te dio fue Claro, 59 59 sobre 3. y acá sería 3 sobre 59 y me da lo mismo. exacto. Exacto. Es decir, como quieran, es lo mismo. Entonces, esto es mejor, más preciso. A mí me gusta trabajar más con quebrados directamente. 3,59 y ahí da 0,051. Claro, sí, da lo mismo. Y si esto lo pasamos a centímetros, hay que multiplicarlo por 100 y nos da 5,1 centímetros. ¿Estamos? Entonces tiene que estar a 5,1 centímetros la distancia imagen. ¿Alguna duda? Inciso B. Nos pregunta, Profe. ¿cuál es el aumento? Sí, Profe, ¿no son 5,1 metros? sale 0,051 metros. Ah, ahí está, ahí entendí. Está bien, está bien. Y esos metros, si lo pasamos a centímetros, da 5,1 centímetros. Claro, ¿Estamos? sí, me había perdido. Sí. Ah, no, perfecto. Bien. Entonces, ahora nos pide el aumento. El aumento va a ser igual a lo mismo. Menos S' sobre S. ¿Cuánto vale S'? Lo acabé de calcular. 5,1 centímetros. S'. Y S son 3. 3 metros. O si no, en todo caso, acá me conviene no colocar el resultado en centímetros, sino colocar el resultado en metros para que podamos simplificar después las unidades. Entonces sería 0,051 metros dividido entre los 3,0 metros. Entonces acá M, es decir, el aumento, acá simplificamos metro con metro, nos queda que va a ser menos 0,017. Listo. 0,17. Bien. ¿Qué significa? Ahora, entonces, fíjense, tenemos la cámara, toma la foto
del niño y la imagen que va a ser, ¿se acuerdan antes cómo eran para sacar las fotos? Se velaba sobre un cuadradito. El resultado era, no sé si alcanzan a ver, el negativo, es decir, que le llamaban antes, ¿no? El negativo de la foto, sería del niño, que en este caso es reducido su tamaño. De lo que era 1.2 metros, se reduce. ¿A cuánto se puede reducir? Así, ¿cuánto va a ser la imagen? Así, se ha reducido 0,017 veces el tamaño original. ¿Cómo puedo calcular esa? Porque fíjense, el inciso C nos dice, ¿cuál es la altura de la imagen del niño en la fotografía? ¿Sí? Ahí lo vamos a hacer un poquito, no lo vamos a hacer tan exagerado, pero la idea es que vean que se ha reducido de tamaño, ¿sí? Es invertido. Y ahora lo que me está preguntando es, ¿cuánto va a ser la altura de ese niño en la fotografía? ¿De qué tamaño va a salir ese niño en la fotografía? ¿Ah? Entonces lo que podemos hacer, ahí, es, lo que nos pide es, ¿cuánto vale H'? Prima porque es en la imagen, en la fotografía. ¿Ah? Esta ecuación también de acá, esta ecuación de aumento, también se puede colocar en términos del tamaño del objeto y el tamaño de la imagen. Es decir, ¿qué significa? Que acá puedo colocar menos, arriba colocar el tamaño de la imagen, del objeto en la imagen, y acá el tamaño real del objeto. ¿Sí? Esa es otra manera de colocar el aumento en términos de esas dimensiones. La dimensión de lo que se desee tomar, en este caso tomar la fotografía que sería del niño, y con respecto al tamaño real del niño. Entonces, fíjense, si nosotros utilizamos esa ecuación, sería que el aumento sería igual a menos H' sobre H. ¿Y de acá qué conocemos? Conocemos la altura inicial del niño. Sabemos que esto es 1,2 metros. Y conozco el aumento del anterior ejercicio, del anterior inciso. Entonces, mi incógnita acá es calcular H'. ¿Cuál va a ser la altura de ese niño en la fotografía? Entonces, de ahí, si despejo, esta H va a pasar a multiplicar y el menos también lo podemos poner al otro lado. Entonces, nos va a quedar que H' va a ser igual a menos M por H. Reemplazamos los datos. Reemplazando los datos vamos a tener menos, abro paréntesis. ¿Cuánto es el valor de M? El valor de M es menos 0,017 por el valor de H. El H es la medida del niño, 1,2 metros. Entonces, de acá nosotros podemos sacar que H' es ¿cuánto? ¿Cuánto sale esa cuentita? Fíjense que menos por menos nos va a dar más. Entonces sería 0,017 por 1,2. ¿Cuánto da? Me dio 0,0204. Sí, a mí también. 0,020. ¿Qué unidad es? Metros. Si eso lo quiero pasar a centímetros, lo multiplico por 100 y me da los 2,0 centímetros. ¿Estamos? Sí.
No sé si tienen alguna duda. De mi parte no, profe. Nada. No, profe. Bien. Entonces tomo la foto y pasamos al último ejercicio. ¿Qué les parecen los ejercicios? Son sencillos, ¿no? Sí. Así que, si les entran ejercicios de luz y óptica, son ejercicios asegurados, ¿cierto? Obvio, profe. Bien. Último ejercicio, el ejercicio número 7, nos dice, inciso A, ¿qué distancia focal han de tener las gafas? ¿Qué distancia focal? Este es un ejercicio de gafas, ojo, ¿sí? Un ejercicio de gafas. ¿Qué distancia focal han de tener las gafas para leer de una persona cuyo punto próximo, ahí está, una nueva definición que vamos a incorporar. El punto próximo es a lo que nosotros llamamos la S', como si fuera la distancia imagen, ¿sí? Y esto nos dice que el punto próximo es de 150 centímetros. Y acá está lo importante, que esto es negativo. Fíjense que ahí no les dice, en el ejercicio nos dice punto próximo 150 centímetros. Pero ustedes ya tienen que saber que para gafas el punto próximo es la distancia imagen, ¿m? Y es negativo. ¿Estamos? Acá lo que voy a hacer es tengo el objeto, que va a ser un libro. ¿Sí? Yo necesito leer. En realidad, el objeto serían las letras, ¿no? Que necesito leer. Y de eso hasta ahí a una determinada distancia. ¿Cuánto creen que es más o menos la distancia entre lo que, por ejemplo, yo leo esto? ¿Cuánto hay una distancia de acá hasta donde están mis gafas, por ejemplo, mis lentes? Y más o menos son 25 centímetros, ¿sí? Si es que no les decimos nada, es más o menos la distancia que tengo de los lentes hasta donde lo que deseo leer, 25 centímetros. Entonces, eso es un dato también, que ese vale 25 centímetros, la distancia entre el libro hasta los lentes. ¿Sí?
Si es que no les damos ese dato, se supone directamente que son 25 centímetros. Inciso A nos pide calcular la distancia focal. ¿Cómo hago? Lo mismo. Ecuación de lentes. 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre S más 1 sobre S'. Reemplazamos los valores. 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre S, que son 25 centímetros, más 1 sobre menos, ¿no? Porque S' vale menos 150 centímetros. ¿Cuánto de esa cuenta? Mejor si me dictan ya en quebrado. Siete sobre 150. 7 sobre 150. Ah, no. Se dio otro Hice número. mal. 1 sobre 30. Se Me dio dio. 1 sobre 30. Sí, porque no 1 le había sobre puesto. 30. 1 sobre 30. Sí. Sí. Listo. ¿Estamos? 1 sobre 30. Entonces de acá sabemos que invirtiendo eso, la distancia focal es 30. Acá lo que nos habían dado son, vamos a tomar con 3 decimales también. Aquí vamos a decir que son 25,0 centímetros. Entonces, acá, tratando de respetar siempre la cantidad de cifras significativas. Y acá sería 30,0 centímetros. Eso debería tener de distancia focal el lente. ¿Listo? Y el inciso B. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la potencia en dioptrías de esta lente? Ah, es una nueva definición. Potencia. ¿Cuál debería ser la potencia de esa lente en dioptrías? Y ahora, anotamos nosotros esa ecuación. La potencia es igual a 1 sobre la distancia focal, donde es importante que esta distancia focal está expresado en metros. Ojo. ¿Sí? En metros. Entonces, yo ya sabiendo eso, puedo agarrar acá, la potencia es igual a 1 sobre F. Pero F acá lo tengo expresado ¿en qué? En En centímetros. centímetros. Entonces, estos 30,0 centímetros equivale a ¿cuánto? ¿Estamos? Sería dividido 100. 0,300 metros. Entonces, ahora sí reemplazamos. Hacemos 1 sobre la distancia focal, que es 0,300 metros. ¿Cuánto da eso? 1 dividido en 0,33 nos va a dar 1,3333 y así seguiría, ¿cierto? Entonces nos va a dar... 3,33333. Ah, perdón, cierto.
3,33. 3,33. 1 sobre metro. Y en lentes, Periódicos, porque son 2, 3. no, va a ser 1,33, ¿cierto? Es 1,33. No, es 1 dividido 0,3. No, está bien, 3,33, ¿cierto? 3,33 da. Sí, sí. Sí, es así, profe. Bien. Entonces, ahí, 1 sobre metro, a eso es lo que nosotros denominamos en lentes, en el caso de lentes. Entonces, la potencia sería 3,33 dioptrías. Esta dioptría se simboliza como D. O dioptrías. Vamos a poner para que no confundamos. Dioptrías. Ese sería el resultado. La potencia de un lente. ¿Estamos? Ahora, lo que había preguntado hace rato Nadia. Acá, el aumento, no lo pide calcular, pero lo podemos calcular. Acá un extra. ¿Cómo calcular el aumento? Si nosotros calculamos acá el aumento, digo, el aumento yo sé que es menos S' sobre S. El aumento se hace menos. El S' vale menos 150. Y el S vale, ¿cuánto vale el S? 25 centímetros. Acá, centímetro con centímetro se van. Y nos queda, serían 4, 6, ¿no? Sí, 6. Sí, 6. Y acá nos va a dar que el aumento es de 6 positivo. Claro, que es justamente el lente lo que necesitas es ver, no ver la imagen invertida. Entonces, con eso hemos terminado. Y acá lo que podemos resumir, fíjense, en las 3 ecuaciones que vamos a poner acá. Ecuaciones de lentes son estas 3. Bien. Bueno, justo, si no tenemos dudas, analicen, traten de resolver de nuevo la guía o las otras guías. Mañana tenemos la clase de consulta a las 8 de la mañana junto con la profe Day. Así que si no tenemos más dudas, quedaría finalizada la clase de hoy. Buenísimo, profe, muchas gracias. Muchas De gracias, nada, profe. Lucía. Nada, Catalina. Chao. Chao, chao, nos vemos.